Encontré esta nota clavada en un árbol en el jardín delantero de mi casa. No sé cómo describirla. Te dejo para que la leas tú mismo. Te vi. Era tu cumpleaños. No me viste. Casi nunca lo haces últimamente. Tu piel lucía tan linda y saludable, y tus ojos eran los más hermosos que jamás había visto. Has crecido mucho. Recuerdo lo diferente que te veías cuando eras más joven. Recuerdo el día que te conocí por primera vez. Fue hace 4 años. Estaba sentado en mi escritorio, cabizbajo, escuchando al profesor enumerar los nombres de los alumnos para la asistencia. El profesor gritó un nombre que no reconocí, y la voz de un desconocido respondió detrás de mí. Había un estudiante nuevo. La maestra no se detuvo ni un segundo, simplemente siguió gritando nombre tras nombre. Giré la cabeza hacia el lugar de donde provenía la voz. Te vi, una cosa pálida, tan delgada, tus ojos tan rojos y un asiento que debía haber estado vacío. Vi las luciérnagas volando a tu alrededor, parpadeando, doncellas de ellas. Nunca se alejaban mucho de ti. Los vi atravesarte y salir de tu piel como si fueras una niebla para ellos. Puedes creer que pensé que eras un fantasma. Nadie más parecía reconocer al nuevo desconocido sentado al fondo de la clase. Clase tras clase, hora tras hora, pasaba mientras esperaba que algo sucediera, que algo o alguien te notara, que te fueras, que soltaras un grito macabro y me arañaras como en la historia de terror en la que estaba seguro de haber participado, pero nada pasó. Los profesores iban y venían, mis compañeros reían y dormían, y tú simplemente te quedabas ahí sentado. Sonó el timbre del recreo. Los demás niños corrieron a sus quehaceres diarios, dejándonos a ti y a mí solos en el aula vacía. Te levantaste y acercaste una silla del escritorio de al lado, dejándolo frente a tu escritorio. Me giraste la cabeza y me hablaste. Bueno, hoy vas lento. Anda, hazme tus preguntas. No sé por qué salí corriendo y gritando en ese momento. Probablemente me habría ido mejor a la larga, pero no especulemos. Supongo que en ese momento de mi vida me sentía bastante solo. Pensaba que solo había un 50% de posibilidades de que comieras y el otro 50% de que alguien quisiera hablar conmigo. Las prioridades de los niños tampoco me cuadran hoy en día. Así que seguí la corriente, me acerqué a tu escritorio, me senté en la silla que me diste y te pregunté, ¿qué eras? Me dijiste que no lo sabías. Dijiste que una vez fuiste niño, igual que yo, con padres y amigos. Ibas a las mismas escuelas que yo. Entonces, un día cualquiera, cuando tenías 10 años, te despertaste y estabas así, cubierto de luciérnagas, y nadie podía recordarte en cuanto se concentraban en otra cosa. Nadie, ni siquiera tus padres. Me contaste cómo me fijaba en ti todos los días, cómo pensaba en ti hasta el recreo todos los días, cómo venía a ti cada día, cómo hablamos cada día, cómo nos veíamos por primera vez cada día durante los últimos 3 años. Sobre cómo lo olvidaría en el instante en que saliera de la habitación, como todos te olvidarían, como las luciérnagas lo creerían, como durante los últimos 3 años habías estado solo. Tu historia era muy difícil de creer, así que no lo hice. Te pregunté en qué reality show de bromas estaba. No te impresionaste. Bueno, y me pediste que siguiera contándomela. Me pilló desprevenido de non secure.
Me dijiste que la última vez que estuviste aquí te contaba una historia de terror sobre una casa embrujada. Mientras me contabas la historia, se me puso la piel de gallina. En una historia que me había estado inventando, una historia que aún no la había contado a nadie. En ese momento se me presentaron 1.000.000 de reacciones, todas a la vez adecuadas e inadecuadas, pero lo único que me pareció adecuado fue terminar la historia, y así lo hice. A mitad de la charla me interrumpiste para preguntarme si mi madre ya se había recuperado de su enfermedad. Tuve que negar con la cabeza, un poco avergonzado por haber compartido este asunto privado con un desconocido. La historia terminó unos minutos antes del recreo. Mi siguiente clase fue en otra sala. Me dijiste que me fuera. Tu firmeza me hizo volver. Parecías tan aceptando tu destino, como si ya te hubieras acostumbrado a la idea de ser olvidado para siempre. Era un niño en aquel entonces, no era especialmente inteligente y probablemente estaba empezando a enamorarme, así que puedes disculpar lo que hice después como un ejemplo de mi estupidez infantil. Agarré mis tijeras, las presioné contra mi piel de mi brazo y las hundí. Mientras sangraba, las empujé hacia adelante hasta que me corté. Tomó la forma que quería. Letra por letra, tallé tu nombre en mi brazo. Para que lo sepas, no me arrepiento. No me malinterpretes. Puede que el poder infantil me haya impulsado a hacerlo, pero desde luego no me quitó el dolor. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Pero incluso entonces, cuando era niño, pensaba que lo que me estaba pasando era injusto. Recuerdo cómo te mirabas cuando viste eso, la confusión. Qué extraño era para ti que alguien quisiera recordar. Recuerdo esa mirada con tanta claridad. Cuando me desperté al día siguiente y vi tu nombre en mi brazo, me acordé de ti. No te olvidé. Ese día, por primera vez tuvimos una conversación que no era tan unilateral. Dijiste que nadie había hecho algo así antes y sugeriste que podía tener una enfermedad mental. No lo negaré, me hizo mucha gracia. Mientras hablábamos me saltó una idea. Preferías que no me acordara. Esa noche estaba sentada en mi cama, mirando tu nombre en mi brazo, preguntándome si debería cubrirlo para no poder verlo o devolverte tu privacidad, cuando escuché un estruendo. Levanté la vista y vi la ventana de mi habitación rota y una piedra sucia en el suelo. Miré por la ventana rota y vi una figura oscura en el césped. Estabas afuera, gritando sobre cómo deberíamos pasar el rato juntos. Me costó acostumbrarme a lo mal que hablabas con la gente. Años sin practicar te dejaron bastante oxidado. Estuvo bien, teníamos mucho tiempo. Durante los 2 años siguientes pasamos la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos, casi siempre hablándonos. Me contabas algún aspecto de tu vida y cómo vivías. Seguiste en tu antigua casa. Tus padres nunca se dieron cuenta de la comida que faltaba, ni de la habitación extra, ni de que habías robado las llaves extra. Una noche te confié que empezaba a creer que eras parte de mi imaginación, al estilo el Club de la Lucha. Al fin y al cabo, ¿qué podrías hacerme que yo no pudiera hacerme? Pasaste el siguiente mes, más o menos, intentando dejar marcas de mordiscos en mi oreja o cuello para demostrarlo. Todavía tengo algunas cicatrices en la oreja, así que supongo que lo hiciste. En retrospectiva, ya entonces veía las señales de alerta. Tu piel parecía empeorar cada vez más pálida, y te frotaba los ojos hasta que te salían las lágrimas. Fue un invierno cuando tuvimos nuestra llamada de atención. La mañana empezó como cualquier otra. Me desperté, me lavé los dientes y empecé a buscar ropa.
No era una mañana de invierno y mi habitación estaba a oscuras, así que no vi tu nombre en mi brazo. El frío me dio escalofríos y me hizo sacar una chaqueta de manga larga. Una pequeña campana me resonó en la cabeza. No sueles arremangarte. Sí. ¿Y por qué lo hice? Eso fue molesto. Terminé de ordenar y me dirigí a la escuela. En el autobús escolar me sentí extrañadamente contento, como si algo que me preocupaba simplemente hubiera desaparecido. Subí las escaleras de la escuela, recorrí el pasillo, crucé la puerta de mi aula y me senté en mi escritorio. La misma sensación de una carga olvidada me acosaba. ¿Qué estaba olvidando? Cuando llegó el recreo, me senté en mi pupitre, mientras mis compañeros salían corriendo. Parecía un ritual, pero no sabía para qué. Estaba pensando en salir y unirme a ellos, cuando lo oí. Era algo pequeño en el viento, como un susurro, pero se repetía una y otra vez, incesante. Sonaba como mi nombre. Sabía que era extraño, que merecía mi atención, pero me sentía extrañadamente tranquilo. Todo estará bien, todo estará bien. Simplemente ignóralo. Estaba sentado en mi escritorio, con mi mente sumida en una guerra entre dos voces contradictorias, cuando sentí una fuerza que me tiraba de la manga. En cuanto lo noté, la manga de mi chaqueta se desgarró. Vi tu nombre en mi brazo y luego tu mano que me había desgarrado la chaqueta. Estuviste gritándome durante más de 20 minutos. Creo que ese fue el momento en que nos dimos cuenta de la tensa que estaba nuestra amistad, a un accidente de desaparecer por completo. Pasamos la mayor parte del año siguiente juntos en la biblioteca de la ciudad, tratando de descubrir qué eran las luciérnagas. Para mí no fue un problema. Debido al tratamiento de mi madre, mi familia no podía permitirse ningún viaje y nuestra casa ya no tenía calefacción. Así que me alegré por pasar tiempo contigo. Encontrar información era un verdadero rompecabezas. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a leer sobre personas que no recordaba? ¿Y cómo descubrir quién era especial si nadie podía recordarlas lo suficiente como para registrarlas? Encontramos nuestros antiguos árboles genealógicos y registros. Individualmente, escribíamos el nombre de cada persona del libro en 2 listas y luego las comparábamos. Los nombres que ya no recordaba anotar, pero tú sí, se convertían en el centro de la atención. Eran los nombres que estaban bajo la maldición de las luciérnagas. Recopilamos una lista de libros sospechosos, libros que pensamos que podían ayudarnos porque fueron escritos por o trataban sobre las personas que buscábamos. Leí los libros con la lista de nombres uno al lado del otro, releyendo cada página. Exploraste internet en las computadoras de la biblioteca, buscando artículos sobre las personas. Nuestra búsqueda nos llevaría al primer vistazo que tuvimos de lo que realmente te estaba sucediendo. Era una tarde en la noche cuando encontraste la foto. Estaba un poco somnoliento en ese momento y casi me quedé dormido cuando oí una fuerte inspiración. Me giré y te vi de pie, señalando la pantalla. No vi nada. Bueno, descartable. En la pantalla vi una imagen de un claro en algún lugar del bosque. Levantaste el trozo de papel donde habías marcado 2 nombres. Renata, 15 años. Juan, 13 años. Eran hermanos. Por un momento vi el papel y la pantalla, uno al lado del otro. Y luego los vi. 2 figuras emergían del bosque hacia la cámara. Eran casi humanoides,
salvo por sus extremidades que se estiraban hasta alcanzar proporciones de pesadilla. Su piel blanca y sin expresión era la de un albino puro, y se parecía más a la corteza de un árbol que a cualquier cosa que se esperara encontrar en un mamífero. Una nube de luciérnagas rodeaba el dúo. Lo más bajo parecía demacrado. Podía ver sus costillas alrededor de las cuales estaban sus ojos. Dios, sus ojos, tan pequeños, tan rojos al mismo tiempo. El más alto, con su pelo blanco, ya no podía estar vivo. Era poco más que piel envuelta alrededor de un esqueleto. Luciérnagas salían en masa de las cuencas vacías de los ojos de ambos. Ambos intentaron alcanzar al camarógrafo. Miré el artículo que acompañaba la foto. Era un blog publicado por un excursionista, 20 años después de la última mención de los dos niños. La foto también era un misterio para el camarógrafo. Llevaba tiempo queriendo ir al bosque fotografiado, pero nunca recordaba haber ido. La foto aparecía en su cámara un día, sin previo aviso. Por un instante miré tu rostro delgado y pálido, con esos ojos surcados de venas rojas. Serías tú cuando mi cicatriz se desvaneciera, solo un ardor que vislumbraría y luego olvidaría. A partir de ese momento, avanzamos en nuestra lista de lectura a un ritmo mucho más rápido. Quizá deberíamos haber ido más despacio, al menos cada libro, cada sitio web que dejábamos intacto prometía esperanza. Los libros que teníamos y desechábamos no prometían nada más que el claro del bosque como futuro, y desechamos muchos libros. Creo que devoré 3/4 partes de mi lista de lectura antes de toparme con el diario. Dios mío, qué diario tan horrible. El diario pertenecía a un paciente psiquiátrico llamado José, quien afirmaba ser un asesino en serie. Lo encerraron en un manicomio cuando la policía descubrió que sus supuestas víctimas nunca existieron. Le diagnosticaron una necesidad de atención y lo apartaron de la sociedad. Deberían haberlo electrocutado. Deberían haberlo frito hasta que su carne se derritiera y su cabello se quemara. En el diario hablaba de cómo llevaba a cabo sus asesinatos. Sabía cosas extrañas y perturbadoras que nadie más conocía. Sabía de criaturas extrañas que vivían en el bosque. De ellas, sus favoritas eran las luciérnagas. No les voy a decir cómo las convocó. Confío en ustedes más que en nadie, pero algo así pertenece a la tierra más que a la mente humana. Al final, basta con saber que estas cosas no eran luciérnagas. Joy comenzaba su ritual como a un niño. Cualquier niño, a quien quisiera, podía llevárselos en cualquier momento, en plena noche desde sus casas o en plena luz del día desde sus jardines. No importaba si lo veían, los llevaba a su casa y los arrestaba adentro. Normalmente, en ese momento sonaba la alerta Amber. No le importaba, como dije. Pronto no importaría. Los arrestaba en una habitación especial de su casa. Allí venían las luciérnagas y se las pegaban. Ahora nadie busca a los niños, ni la policía, ni los padres, nadie. A partir de entonces, podía hacerle lo que él quisiera al niño. Se aburría de ellos al cabo de 1 o 2 días. Cuando el niño se rompía, en ese momento los tiraba. Una sierra para metales, un cuchillo de cocina, cualquier cosa servía. Describió como detalle un gran pozo lleno de cadáveres que guardaba en el bosque y que estaba repleto de insectos. Un día
Supongo que también se aburrió de eso, así que fue directo a la comisaría y se entregó. No por culpa, no. Solo quería que alguien supiera lo que estaba haciendo. Maldito cabrón. No te equivoques. Nunca dejó de matar niños. Las puertas del manicomio no le impidieron hacer lo que quería. Simplemente lo hicieron improvisar. Él creó un nuevo método. Modificó las moscas para que pudieran sobrevivir sin huésped, solo en estado latente. Cuando un niño, especificó la edad, se acercaba al enjambre, ese se enganchaba y comenzaba a surtir efecto. Con los años, el niño se transformaba horriblemente en las criaturas que vimos en el bosque. Ojalá pudiera odiarlo en paz. Ojalá pudiera decir que el mundo no debería nada, pero no sería cierto. Detalló una salida. En la última página había una explicación exacta de cómo deshacerse de las luciérnagas. Debiste haber visto algo en mi cara, porque en ese momento me preguntaste si había encontrado algo. Dije que no y cerré el libro. Unos minutos después, apagaste la computadora, tomaste el último libro y lo hojeaste tú mismo. Al llegar a la última página, lo tiraste a un lado. Pregunté qué deberíamos hacer ahora. Dijiste que estaba bien, que podía irme a casa. Lo hablaríamos por la mañana. Me levanté y pasé junto a los estantes llenos de libros. Me dirigí a la entrada de la biblioteca, pero me detuve justo en la puerta y esperé. Esperé hasta que oí los sollozos. Me escabullí de nuevo a nuestra mesa, donde estaba sollozando en silencio. Tenías la cabeza entre las manos. Volví a sentarme mientras te levantabas la vista hacia mí. Dijiste que deseabas no haberme conocido, lo feliz que eras cuando no tenías nada que perder. Cómo arruiné tu vida. Nunca habías mejorado mucho hablando con la gente. Esa fue la peor confesión de amor que jamás había escuchado. Recuerdo cómo nos besamos esa noche. Recuerdo tus manos agarrando mi cabello. Recuerdo ese beso. Ojalá hubiera sido solo un beso. Lamento haberte arruinado en ese momento. Cuando te abracé, estuve tan cerca que pude robarte una luciérnaga sin que te dieras cuenta. Recuerdo tener la luciérnaga en la mano. Recuerdo cómo luchó hasta que no lo hizo, hasta que fue parte de mí. Las luciérnagas se movieron, vinieron hacia mí y te dejaron. Recuerdo la mirada familiar en tus ojos, la confusión. No quería volver a ver esa confusión en tus ojos. Merecías ser amada y merecías saberlo. De todos modos, en realidad no estaba viviendo. Me alcanzaste, me aparté, mientras las últimas luces de reconocimiento se desvanecían de tus ojos, y entonces te quedaste mirando a un extraño, alejándote entre la multitud de desconocidos. Eso fue hace un año. Has mejorado muchísimo desde entonces. Ahora tienes muchísimos amigos, mucha gente en tu fiesta de cumpleaños. También te ves mucho más saludable. Yo no he tenido tanta suerte. Mi piel se ha vuelto mucho más pálida y ahora me duelen los ojos todo el tiempo. No pude ir a la escuela como tú todos esos años, pero no he perdido el tiempo. Encontré el hoyo de José. Los cadáveres. Habían tantos cadáveres. Ahora hay una tumba para esos niños. Sin mí, mi mamá no pudo pagar su cirugía. Sería tan feliz. Justo ayer la vi jugando con mi hermanito. Te vi llorar. Estabas con tus amigos riendo. Por un instante tus ojos se encontraron con los míos y entonces estaban tan húmedos. Creo que me voy para siempre. Creo no serás feliz si me quedo. Me alegro mucho de haberte conocido, aunque no me recuerdes. Nota final de la carta. A veces sufro episodios depresivos. Me siento muy sola.
incluso con mis amigos. No sé qué me pasa por la cabeza en esos momentos. A veces termino en una bañera con un cuchillo en las manos y las muñecas sangrando. Hasta ahora creí que me estaba cortando las venas. No, los cortes son letras. He estado grabando un nombre en mi brazo.